¿Por qué el libro de Apocalipsis es tan misterioso y difícil de entender? Bienvenidos a Relatos Bíblicos. Hoy hablaremos sobre el libro de Apocalipsis, el último y más misterioso libro de la Biblia. Si alguna vez has intentado entender este libro pero no has podido, presta atención a este video, donde vamos a hacer un estudio detallado y completo del libro, analizando su autoría, su contexto histórico, su estructura, su mensaje y su significado. También vamos a ver la fecha en que fue escrito el libro y cómo se relaciona con los acontecimientos de su época y de la nuestra. El nombre del libro significa revelación. Esto hace referencia al plan de Dios que le fue revelado por medio de Jesucristo al autor del libro. Debido a los sucesos que se describen en el libro, muchos asocian la palabra Apocalipsis a una situación catastrófica o cataclísmica relacionada al fin de la humanidad, pero su verdadero significado es revelación. ¿Pero quién escribió el libro de Apocalipsis? El autor se identifica a sí mismo como Juan, siervo de Jesucristo, que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La tradición cristiana ha atribuido la autoría del libro al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos de Jesús, y también el autor del cuarto evangelio y de 3 cartas que llevan su nombre. Esta opinión fue sostenida por escritores antiguos como Ireneo, Justino, Melitón e Hipólito, que vivieron entre los siglos II y III. Sin embargo, algunos estudiosos modernos han cuestionado esta identificación, basándose en diferencias de estilo, vocabulario y teología entre el Apocalipsis y los otros escritos joánicos. Algunos han sugerido que el autor era otro Juan, conocido como el presbítero, que era un líder de la iglesia en Asia Menor. Otros han propuesto que el autor era un cristiano judío anónimo, que usó el nombre de Juan como un seudónimo, siguiendo la costumbre de la literatura apocalíptica. Sea quien sea el autor, lo cierto es que era un hombre profundamente entregado a Dios, que conocía bien las escrituras hebreas, que tenía una visión escatológica de la historia y que estaba convencido de la victoria final de Cristo sobre el mal. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Apocalipsis? La fecha y el lugar de escritura del libro de Apocalipsis son temas de debate entre los estudiosos. Algunos sostienen que el libro fue escrito antes del año 70, entre el 54 y el 68 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Nerón César. Esta fecha se basa en la interpretación de que la bestia del capítulo 13, que tiene el número 666, es una referencia cifrada a Nerón, cuyo nombre en hebreo tiene ese valor numérico. También se apoya en la suposición de que el libro predice la destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos en el año 70, que sería el cumplimiento de las profecías de Jesús sobre el fin de los tiempos. Esta teoría es defendida por algunos preteristas que creen que la mayoría de las profecías del libro ya se cumplieron en el primer siglo. Otros sostienen que el libro fue escrito después del año 70, entre el 80 y el 96 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Domiciano. Esta fecha se basa en el testimonio de escritores antiguos como Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, que afirmaron que Juan recibió las visiones del Apocalipsis hacia el final del reinado de Domiciano. También se apoya en la evidencia de que el libro refleja la situación de las iglesias de Asia Menor, que estaban sufriendo una intensa persecución por parte del Imperio Romano, que exigía el culto al emperador como Señor y Dios. Esta teoría es defendida por la mayoría de los futuristas, que afirman que la mayoría de las profecías del libro aún están por cumplirse en el futuro. El lugar de escritura del libro de Apocalipsis es más claro, ya que el autor dice que estaba en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, frente a la costa de Asia Menor. Se cree que Juan fue desterrado a esta isla por las autoridades romanas, como una forma de castigo por su predicación del Evangelio. Allí, en medio de su sufrimiento, recibió las visiones de Jesucristo, que le reveló las cosas que habían de suceder pronto, y que debía escribir en un libro y enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cómo se estructura el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis tiene una estructura compleja, que combina elementos literarios, simbólicos y numéricos. El libro se puede dividir en 5 partes principales, que siguen un esquema progresivo de revelación. La primera parte la encontramos en el capítulo 1. Este es el prólogo.
que presenta el título, el autor, el destinatario, la bendición, el propósito y la fuente del libro. También contiene la visión inicial de Juan, que ve a Jesucristo glorificado, con 7 estrellas en su mano derecha y 7 candeleros de oro a su alrededor. Jesús le dice a Juan que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros son las 7 iglesias, a las que debe escribir lo que ha visto y lo que va a ver. La segunda parte la encontramos en los capítulos 2 y 3. Son las cartas a las 7 iglesias, que contienen el mensaje de Jesucristo a cada una de ellas, según su situación específica. En cada carta, Jesús se presenta con algún atributo de la visión del capítulo 1, elogia, reprende o exhorta a la iglesia, le hace una promesa al que venciere, y le pide que tenga oído para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas cartas reflejan la condición espiritual de las iglesias del primer siglo, pero también tienen una aplicación universal y profética para todas las iglesias de todos los tiempos. Es decir, las 7 iglesias de Apocalipsis son una representación simbólica de la historia y el desarrollo de la iglesia cristiana, desde el primer siglo hasta el fin de los tiempos. Cada iglesia refleja una condición espiritual, un desafío, una promesa y una advertencia que se aplican tanto a las iglesias locales de la época como a las etapas históricas de la Iglesia universal. Algunos estudiosos han identificado las siguientes correlaciones entre las 7 iglesias y las iglesias posteriores. Éfeso, la iglesia apostólica, dirigida por los apóstoles en el primer siglo, caracterizada por su celo, ortodoxia y perseverancia, pero también por su pérdida del primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida de los primeros 3 siglos, que sufrió el martirio y la pobreza, pero que fue fiel hasta la muerte. Pérgamo, la iglesia comprometida del siglo IV, que se alió con el poder político y toleró las falsas doctrinas y la idolatría. Esta iglesia se unió al Imperio Romano, dando surgimiento a la iglesia tradicional, que ahora se autoproclama como la única iglesia de Jesucristo. Tiatira, la iglesia corrupta y perversa de la Edad Media, que se dejó seducir por el paganismo y la apostasía, cometiendo atrocidades para expandirse por todo el mundo. Pero a pesar de todo esto, también tuvo un remanente fiel. Sardis, la iglesia reformada de los siglos XVI y XVII, que se despertó de la muerte espiritual y recuperó la verdad bíblica, pero que también se volvió formalista y mundana. Filadelfia, la iglesia misionera de los siglos XVIII y XIX, que tuvo una puerta abierta para predicar el Evangelio y guardó la palabra de Dios, pero que también enfrentó la oposición de los falsos cristianos. La Odisea, la iglesia apóstata de los últimos tiempos, que se ha vuelto tibia, orgullosa y autosuficiente, pero que también tiene la oportunidad de arrepentirse y recibir la gracia de Cristo. La tercera parte la encontramos en los capítulos 4 y 5. Es la visión del trono de Dios y del Cordero, que introduce el tema central del libro, la soberanía de Dios sobre la historia y el destino de la humanidad. Juan es llevado en el espíritu al cielo, donde ve el trono de Dios, rodeado de 4 seres vivientes, 24 ancianos, 7 espíritus de Dios y una multitud de ángeles. Todos ellos adoran a Dios, que tiene en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos, que nadie puede abrir. Juan llora, porque nadie es digno de abrir el libro y de leerlo. Pero entonces aparece el Cordero, que es Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que puede abrir el libro y sus 7 sellos. El Cordero toma el libro de la mano de Dios, y todos los seres celestiales lo adoran, reconociendo que Él es digno de abrir el libro, porque con su sangre ha redimido para Dios un pueblo de toda lengua, pueblo, nación y tribu. La cuarta parte va del capítulo 6 al 18. Son las visiones de los juicios de Dios sobre el mundo, que se desencadenan al abrir el Cordero los 7 sellos del libro. Estas visiones se organizan en 3 series de 7, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Cada serie representa una intensificación de los juicios que afectan a la naturaleza, a la humanidad y al reino del Anticristo. Entre cada serie hay unas escenas intermedias que muestran el contraste entre el destino de los fieles y el de los impíos, y que ofrecen una perspectiva esperanzadora y consoladora para los creyentes. Estas escenas incluyen la visión de los 144,000 sellados, la gran multitud vestida de blanco, el ángel con el librito, los 2 testigos, la mujer y el dragón, las 2 bestias, el cordero
y los 144,000 en el monte Sión, los 3 ángeles con los mensajes finales, la cosecha y la vendimia, las 7 visiones de la caída de Babilonia y la alabanza de los santos y los ángeles. Estas visiones revelan el conflicto cósmico entre Dios y Satanás, que se manifiesta en la historia humana a través de las fuerzas políticas, religiosas y económicas que se oponen al plan de Dios y a su pueblo. La quinta parte va desde el capítulo 19 hasta el 22. Es la visión de la victoria final de Dios y del Cordero, que culmina con la restauración de todas las cosas. Esta parte contiene las escenas más gloriosas y esperanzadoras del libro, que describen la segunda venida de Cristo, el juicio de las bestias y del dragón, el reino milenario de Cristo y sus santos, la resurrección de los muertos, el juicio final, el lago de fuego, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, el río de la vida y el árbol de la vida. Estas escenas muestran el triunfo definitivo de Dios sobre el mal, la consumación de su reino y la plenitud de su comunión con su pueblo redimido. El libro de Apocalipsis termina con la epílogo, que contiene la bendición final, la afirmación de la veracidad y la urgencia del libro, la invitación a recibir la gracia de Cristo, la advertencia contra la alteración del libro y la esperanza de la pronta venida de Cristo, a la que el autor y los lectores responden con un ferviente «Amén, ven, Señor Jesús». Una de las principales razones por la que muchas personas al leer el libro no lo entienden es porque el libro de Apocalipsis utiliza muchos símbolos para representar realidades espirituales, históricas y proféticas. Estos símbolos se basan en el lenguaje y la expresión de las escrituras hebreas, especialmente de los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Para entender el significado de los símbolos, es necesario compararlos con su uso en el contexto bíblico y también tener en cuenta el propósito y el mensaje del libro de Apocalipsis. Este ha sido un resumen del libro de Apocalipsis. Estaremos explicando más aspectos de este libro en los próximos videos, ya que en un solo video es imposible explicar los misterios que este libro contiene. Esperamos que este video les haya ayudado a comprender mejor el contenido, el contexto y el propósito de este libro, que nos revela las cosas que han de suceder pronto y que nos llama a mantenernos fieles a Cristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.